Jean abonné, ou pour aller dans la partie droite là, ou cliquer sur le côté qui dit subscribe ou bien abonner. Après ça, ou aller dans la petite cloche qui vient, ou retirer sur personnaliser, ou mettre sur tout. Et puis, pas oublier de like, partager la vidéo avec tout le contact que vous avez pour l'autre monde capable de jouer une vidéo pour aider dans l'espagnol. Rapidement, on a commencé matin. Hein? Buenos días. Et la clase de hoy es estar. Estar, el verbo estar. Verbo estar. Estar, il faut prononcer bien parce qu'il ne faut pas confondre R final là avec L. En pile haïtien, les parler espagnol, ils toujours confondre R avec L, ça fait espagnol sonner mal. Les autant de parler espagnol, ils passent au jouet, ils vont te faire une bêtise et puis ils disent l'autre bagaille tout. C'est pas ça que vous voulez dire, ils disent. Et bien nous sommes capables de prononcer rapidement estar, 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 estar. Estar, c'est exister, existir, exister, existir, existir, hallarse, hallarse, hallarse. Le verbe estar, c'est un verbe irrégulier. Ça veut dire dans la conjugaison, il y a une modification là-dedans. C'est un verbe irrégulier. Il signifie être, mais c'est dans un sens passager. Ça veut dire que c'est un bagage qui n'est pas misé. Dans un bagage qui n'est pas misé, le verbe estar, c'est to be en anglais, le verbe être en français, mais l'utiliser pour bagage qui passager. Ça veut dire bagage qui n'est pas duré. Ok? Bagage qui n'est pas duré. On doit dire estoy explicando el español. Estoy explicando el español. M'a expliqué l'espagnol là, mais tu n'as pas là encore. Ok? Estoy explicando español. Estoy dando una clase de español. Estoy compartiendo español contigo ou con ustedes. C'est un verbe que nous sommes capables d'utiliser, mais c'est pas de forme passager et c'est un verbe irrégulier qui est lié. Bien. Estar, existir, hallarse, être, to be. Bien. Nous allons jouer quelques exemples pour nous et puis nous allons signification, même pas écrire. Bien. Estar en un lugar. 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 Bien, li nan yon lieu. Yon côté. Estar en un lugar. Mi libro está en un lugar. Mi libro está en un lugar. Mi cuaderno está en un lugar. Bien, mi sábana está en un lugar. Estar en un lugar. Estar en un lugar. Verbe là sans conjuguer là. Limité à l'infinitif. Estar en un lugar. Estar en un lugar. Estar en un lugar. Bien. Estoy en Chile ahora. Estoy en Chile ahora. Estoy en Chile ahora. Moi, Chile, Cuniel. Estoy en Chile ahora. Estoy en Chile ahora. Estoy en Brasil ahora. Estoy en la República Dominicana ahora. Estoy en los Estados Unidos ahora. Estoy en Canadá ahora. Estoy en Francia ahora. Estoy en Haití ahora. Estoy en Brasil ahora. Estoy en Argentina ahora. Estoy en la iglesia ahora. Estoy en la escuela ahora. Bien.
Hay muchas formas de decir una oración así. Bien, estoy en, y decir el lugar. Estoy en Chile ahora. Bien, estoy en Chile ahora. Seguimos. Se encuentra en la iglesia. Se puede utilizar también se encuentra en vez de estar. Estar se encuentra. Encontrar, le verbe rencontrer. Encontrar, le verbe rencontrer. Nous conjuguons à la troisième personne du singulier. Se encuentra aquí toda la tarde. Se encuentra en la iglesia. C'est un verbe et le verbe ça signifie rencontrer, se rencontrer, mais c'est un verbe impersonnel. Un verbe impersonnel lié dans nous utiliser des formes impersonnelles et pronom indéfini, il n'est pas identifier personne. Il est capable moi-même, il est capable lui-même, il est capable l'autre, il est capable. Seulement pas capable moi-même, mais c'est un autre. OK? Se encuentra en la iglesia. Se encuentra en la iglesia. Si man l'église là, je vais ou rencontrer, ou trouver dans l'église. Se encuentra en la iglesia. Se encuentra en la iglesia. Se encuentra en la iglesia. Iglesia. L'église là, va venir. Se encuentra aquí toda la tarde. Se encuentra aquí, côté bien là, toda la tarde. Pendant tout après-midi, on rencontre là tout après-midi. Se encuentra aquí toda la tarde. La tarde, c'est après-midi. Aquí, là. Se encuentra aquí toda la tarde. Se estuvo callada 2 horas. Se estuvo, m'utiliser passé. Estuvo, c'est même stade là, mais prétérito indéfini, c'est passé. OK? C'est passé. Se estuvo callada 2 horas. Callada c'est taire, fermer bouche, pas parler, silence. Se estuvo callada 2 horas. Se estuvo callada 2 horas. Callada, ça identifie, c'est une fille qui va parler ou bien une femme. Qui va parler, se estuvo callada 2 horas. Se estuvo callada 2 horas. Estoy bien. État de santé. Estoy bien. Me sentir bien. Ça arrive bien kounya et puis t'as l'aime pas bien. Mais estoy bien. Qu'on s'en dit tout, estoy mal. Estoy bien, estoy mal. Estoy bien ou estoy mal. Estoy bien. Oh, estoy mal. Estoy bien. Estoy mal. Estás mal. Estás bien. Está mal. Está bien. Está bien. Está mal. Et toujours songer les estoy bien. Estoy mal. OK? Estoy bien. Estoy mal. Está grande. Les grands. Gros. Está grande, esa ropa está grande. Si está grande, se puede reducir y hacer pequeña. Ou qu'à réduire ou faire une petite gros ou faire une petite. Bien, c'est ça que fait nous utiliser le verbe estar, qui signifie être. Mais dans l'état passager, il n'est pas permanent. Está grande. Está estrecho. Está pequeño o pequeña. Está pequeño, está grande, está estrecho. Está grande, está feo, está lindo, está. Bien, no hay problema. Aquí, estás triste. Toujours état moral. Dans l'état moral, estás triste ou triste. Estás triste. Vous capable triste dans le moment, ça évite d'aller au content. Estás triste. Estoy contento.
Estoy contento. ¿Estás triste? Estoy contento porque estoy impartiendo clase de español contigo o con ustedes. Sí, aprende conmigo. Contento. Estoy contento. ¿Estás contento? Cansado. Está cansado. Fatigué. Cuando trabajo y lo fatigué. Estoy cansado. Está cansado. Estamos cansados. Ella está cansado. Él está cansado. En el trabajo. No trabalhar, alguém doit fatiguer, vous dit, estou cansado. Quando marcher, vous fatiguez, dit, estou cansado. Si sont furieux, estou cansada. Si un garçon, estou cansado. Estou cansado, estou cansada. Estou cansado. Garçon, estou cansada. Fille, ou fatigué. Bien. Et là, continuez. Lesionado. Estoy lesionado, lo blessé. Estoy lesionado. Blessé. Estoy lesionado. Estoy lesionado. Estamos lunes 13 de julio 2020. Estamos lunes 13 de julio 2020. Estamos lunes 14 de julio 2020. Estamos lunes 25 de julio 2020. Estamos lunes 29 de julio 2020. Estamos. Muchas gracias. Espero que ustedes entienden el verbo estar. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por aprender español. Muchas gracias por tu comprensión. Entonces, un breve repaso de estar. Estar, existir, hallarse. Ça signifie être en français, mais on utilise ça dans forme passager. Noi permanent, passager, ok? Qui signifie be, to be en anglais. Estar en un lugar. Estar en un lugar. Estoy en Chile ahora. Se encuentra en la iglesia. Se estuvo aquí toda la tarde. Se estuvo callada 2 horas. Estoy bien. Estoy mal. Está grande. Está estrecho. Está pequeño. Estás triste. Estás contento. Estás cansado. Estás lesionado. Estamos lunes 13 de julio 2020. Adiós. A la próxima vez.